Hola, si el ordenador que acabas de comprar solo tiene una unidad, o quieres particionar una con más espacio fuera en nuevas unidades, hoy te enseñamos cómo dividir la partición en unidades y cómo combinar la unidad cuando quieras la una con mayor capacidad. Un ordenador normal tiene uno o más discos duros. En un disco duro hay muchos discos para que podamos separar o fusionar los discos juntos. Aquí está cómo dividir la partición para el disco duro. Step 1. You right click the icon of this PC. Choose to show more apps or open quickly with the key combination Shift más F10, then you choose to manage. The computer management window appears, and in this next window you select to disk management of the storage item. The drives in your computer will appear. There will be partitions in the hard drive. You just need to care about the partition you want to split. Para dividir la unidad, primero haga clic con el ratón derecho en la unión que desee dividir y, a continuación, seleccione el volumen de reducción. Aparece una ventana del separador de la unidad. En esta ventana hay 4 células para mostrar la capacidad con la capacidad expresada de megabytes. La primera celda muestra la capacidad total del disco. El segundo es el total vacío. La tercera celda es el espacio que ocupa el disco que deseamos dividir. La última celda es la capacidad restante del disco. 1 GB equivale a 1024 megabytes. Dividiré la nueva unidad por su capacidad de 100 GB, y luego entraré en esta tercera celda de 102.400 megabits. ¿Quieres dividir la unidad en cuántos gigabytes? Multiplicar ese gigabyte por 1024, y obtendrás el número de megabits para entrar. Tenga en cuenta que cuando se divide la unidad, la capacidad máxima que se puede dividir es el espacio disponible de la unidad. Sin embargo, no debe dividir toda ella porque hará que la partición restante se llene y cause el estado de un disco completo. Entonces elige el shrink. Aparece una unidad no asignada. Esta unidad es incapaz de guardar datos. Compruebe en la ventana del explorador si esa unidad no aparece. Si desea usar la unidad, haga clic con el botón derecho de esa unidad y, a continuación, seleccione Nuevo volumen simple, luego siga seleccionando Siguiente. Aquí está la carta para el disco. ¿Cómo puede elegir una letra? Dejaré el estándar, luego vaya a seleccionar Siguiente. Aquí puede nombrar la unidad en la celda de la etiqueta de volumen, dependiendo de su nombre para la una, que puede ser datos o juegos según usted, y luego elegir Siguiente, y finalmente elegir Final. Lo has dividido con éxito una nueva unidad. Compruebe de nuevo en la ventana Explorer, y la nueva unidad también ha aparecido. Puede dividirse en varias unidades diferentes dependiendo de las necesidades de uso. A continuación, te enseñaré cómo combinar las unidades porque a veces quiero aumentar la capacidad de una unidad para que pueda almacenar más datos. Puede fusionar 2 discos en uno o puede fusionar una porción del espacio de una unidad en otra, pero solo puede fusionarse la unidad derecha en la izquierda y las 2 discos deben estar juntas, y separadas una de la otra. Tenga en cuenta que usted es la unidad que desea fusionar primero, y debe transferir todos los datos guardados a otra unidad para que no se pierdan datos. Primero haga clic con el botón derecho en la unidad para doblar, elegimos la F unidad a C unidad, por lo que con el clic derecho en F1 unidad elegir borrar el volumen, la ventana de autenticación quiere borrar ahora pedir que se borren los datos en la una se borrará, si no ha transferido los datos entonces necesitará transferir los datos de lo contrario perderá los datos. Ya ha transferido, entonces elige sí. Y tendrá un disco no asignado. A continuación, haga clic con el ratón derecho en el disco agrupado, su unidad C, luego seleccione Extender volumen, y seleccione Siguiente. Se muestra la ventana de volumen de extensión, y también hay 3 células que muestran la capacidad. La primera celda muestra el volumen del disco que se va a combinar. La segunda celda es la capacidad vacía total del disco que se agregará. La tercera celda es el espacio que elige unir a la unidad. Puede elegir el número de megabytes a añadir a la unidad, seleccionar todo o una parte del espacio, luego elegir 50 GB, por lo que se fijará en esta celda en 51.200, luego seleccione Siguiente, y luego elija Fin. Así que junte 50 GB de la unidad de F a la de C. Si selecciona toda la capacidad, pondrá todas las unidades F en C. Porque elegimos 50 GB, así que la unidad F sigue siendo de 50 GB y es una unidad no ubicada, por lo que tiene que formatear para eDrive como el formato divide la salida como en la parte superior del vídeo, entonces se puede usar F-Drive. Así que te he instruido en saber cómo se pueden separar y unir las particiones en el disco duro sin utilizar el software que mencioné anteriormente. Te deseo suerte, saludos, y nos vemos de nuevo.